Bloque número 6. El alma humana y la muerte. Doctrina número 39. El alma humana es la fuerza vital de la persona, y cuando ésta muere, deja de existir. Esta profunda verdad bíblica, que constituye una doctrina de nuestro credo, está sólidamente fundamentada en la palabra de Dios, la Biblia, y lo vamos a demostrar al examinar los siguientes textos bíblicos que lo evidencian. Vamos a comenzar, por lo tanto, leyendo lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que nos dice lo siguiente: Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo, y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Bueno, según este versículo, el ser humano no tiene un alma, como si fuese algo que posee su propio cuerpo, sino que él mismo es un alma, porque dice, el hombre vino a ser alma viviente. Así que la Biblia es muy clara aquí. El ser humano es un alma, no es que tenga un alma como si fuera algo separado de él que está dentro de él, sino que él, por naturaleza propia, es un alma en sí. Y debido a la fuerza de vida que Dios le sopló en sus narices, éste llegó a vivir, llegó a ser un alma que vive, un alma viviente. Es decir, la Biblia hace esta precisión, se describe el alma que está viva. Ahora, en el capítulo 3, versículo 19 del libro de Génesis, leemos lo siguiente: Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Aquí la Biblia deja claro que nosotros somos polvo. Por lo tanto, según este versículo, cuando morimos, volvemos a ser polvo, porque de eso estamos hechos. Eso demuestra que, aunque la Biblia declara que somos almas vivientes, al momento de morir no queda nada de nosotros, porque polvo somos y a polvo volvemos. De hecho, formamos parte del polvo del suelo, porque según este versículo, de él ha sido formado nuestro antepasado Adán. Por lo tanto, el ser humano, así como el resto de los animales de este planeta, han sido creados a partir de la materia que constituye el suelo de la superficie terrestre. Y cuando morimos nos desintegramos y nuestra materia forma parte de este mismo suelo del cual procedemos. De hecho, lo que constituye nuestros alimentos proceden también del suelo. Así que, según estos versículos, no existe nada en nosotros que no sea de la propia tierra. Llámese alma inmortal, una fuerza sobrenatural de vida por dentro, no existe nada de eso. Somos polvo de tierra y cuando morimos volvemos a ella. Vamos ahora a examinar lo que nos dice el capítulo 35 de Génesis, el versículo 18. Dice, y el resultado fue que al ir saliendo el alma de ella, porque murió, lo llamó por nombre Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Este versículo, describiendo a esta mujer que murió al dar a luz, describe que murió porque fue saliendo su alma. Pero la palabra de Dios aquí es muy clara. Sale el alma y lo que a ella le pasa es que muere. Porque el punto está en que las religiones a lo largo de la historia han enseñado falsamente que cuando uno muere, físicamente hay una parte espiritual que sobrevive a la muerte y esta continúa viva. Pero la Biblia aquí es muy clara. La Biblia aquí dice que cuando sale el alma, el efecto es la muerte. No dice aquí que haya algo que sobreviva a la muerte. Por lo tanto, ir más allá de lo que aquí está escrito es mentira. La Biblia es muy clara. La Biblia es la verdad, la palabra de Dios. Y dice que cuando el alma sale, nos morimos. Así de sencillo. Vamos ahora a examinar lo que nos dice Números capítulo 6, versículo 6. Dice, durante todos los días de mantenerse separado para Jehová, no podrá venir hacia ninguna alma muerta. Aquí la Biblia describe al alma muerta.
Bueno, si en Génesis 2:7 habíamos leído que cuando el hombre es creado, Adán, llega a ser alma viviente, un alma que vive, porque ha sido creado y se le otorga vida, aquí en este contraste leemos en el versículo 6 de Números capítulo 6 que la persona que muere constituye un alma muerta. Así que la Biblia habla del alma muerta. Entonces esto desmiente la idea de un alma inmortal, de un alma que no puede morir, donde supuestamente todos morimos, el alma sale, que sobrevive a la muerte y sigue viviendo. Eso está totalmente en contradicción con lo que dice Números capítulo 6, versículo 6, que declara taxativamente que existe el alma muerta. Por lo tanto, está claro, el alma no sobrevive a la muerte, el alma es un alma muerta. Cuando morimos, el alma muere. ¿Por qué? Porque el alma somos nosotros mismos, no hay nada espiritual. En realidad, cuando la Biblia habla de un cuerpo espiritual tras la muerte, se refiere a la resurrección de los ungidos, los que van a vivir con Cristo en el cielo, pero no porque ese cuerpo espiritual esté dentro de ellos, sino porque siendo ellos de carne y hueso, al momento de morir, Dios les devuelve la vida en un cuerpo espiritual que Dios ha creado. Esa es la enseñanza bíblica. Pero si no hablamos de la resurrección de los ungidos, en todos los casos, la persona cuando muere es un alma muerta. Ahora vamos a leer Salmo capítulo 6, el versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay mención de ti. En el Seol, ¿quién te elogiará? Según este versículo, al momento de morir, nadie habla de Dios, no hay mención de él. En el Seol, que es la palabra hebrea que se traduce por tumba o sepulcro, dice, ¿quién te elogiará? Bueno, alguien podría decir, claro, los que van al infierno no elogian a Dios, y entonces los que van al cielo, según esa idea, como dicen, ¿no?, que todos los que mueren van al cielo, los buenos. Bueno, la Biblia es muy clara. Cuando se habla del estado de la muerte, no hablamos de los que van a vivir en el cielo, que como digo, eso es otra doctrina distinta. Hablamos de la enseñanza bíblica de la muerte en sí, la condición de muerte. Bueno, en esa condición ningún ser humano puede hablar de Dios. Nadie puede elogiar a Dios desde la tumba, lo cual demuestra que cuando uno muere no existe ninguna clase de vida, no existe conciencia, no existe nada. La persona cuando muere desaparece. Ahora vamos a leer el Salmo 146, verso 4. Dice, sale su espíritu, él vuelve a su suelo. En ese día, de veras, perecen sus pensamientos. Aquí también deja claro que cuando sale el espíritu de uno, nosotros volvemos al suelo. Muchos interpretan como que este espíritu es la prueba supuesta de que hay un alma inmortal que sobrevive a la muerte. Pero eso estaría en contradicción con la segunda parte de este mismo versículo. Dice, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Es decir, que cuando uno muere, la capacidad de pensar, de tener conciencia, también desaparece. Por lo tanto, eso significa que no se puede referir a que hay un alma que sobrevive a la muerte, porque un alma que sobrevive a la muerte tiene conciencia de sí misma. Aquí lo que está mostrando claramente es que la persona cuando muere ya pierde la conciencia, deja de pensar, deja de existir. Está en la misma condición que tenía antes de nacer. Cuando uno, antes de nacer, no existía uno mismo. Antes de que nosotros naciéramos, a través del vientre de nuestra madre, simplemente no existíamos. Pues en esa misma condición llegaremos cuando muramos. Tan simple como eso. Entonces, cuando aquí se refiere a que sale su espíritu, evidentemente eso nos hace recordar a Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló en las narices del hombre para insuflarle la vida. Bueno, parece ser que lo que sale es esa fuerza de vida que Dios nos dio al momento de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. A medida que el feto, el embrión humano se va construyendo en el interior del vientre de la madre, Dios insufla esa fuerza de vida que terminará saliendo al momento de morir.
Esa es la enseñanza bíblica. Vamos a leer ahora lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, 6 y 10. Comenzaremos leyendo el 5 y 6, que dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido, y no tienen ya más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Bueno, según estos versículos, todos los vivos sabemos que en algún momento vamos a morir, pero los que ya han muerto dice que no tienen conciencia de nada en absoluto, es decir, la conciencia desapareció. Tanto el tener pensamientos como la propia idea de que estamos existiendo, estamos vivos, es decir, se acabó, no hay función cerebral. Dice, ya no hay más salario, ya no hay una actividad en el más allá por el cual se te tenga que retribuir de alguna manera. Dice, el recuerdo de ellos se ha olvidado. Es decir, los muertos simplemente desaparece por completo todo lo que tenían en su mente. También sus sentimientos, dice, su amor, su odio, sus celos han perecido y no tienen más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Esto significa que la persona que muere ya no tiene los amores y celos de antes. La persona simplemente deja de existir. Esa es la gran verdad. Entonces, cuando una persona muere, no sobrevive nada inmortal a su muerte. No hay una fuerza espiritual interior, llámese alma, inmortal que sobreviva a la muerte. Simplemente desaparece sus pensamientos, desaparece el cuerpo, se acabó todo para esa persona. Esa es la gran verdad. En la Biblia hay ejemplos de resurrección, como por ejemplo en el caso de Lázaro, ¿no? Cuando él resucita. Cuando uno lee detenidamente ese tipo de relatos se da cuenta la veracidad de lo que dice aquí el versículo 6, de que esas personas cuando resucitan, las pasiones que tenían antes, como el amor, el odio, los celos, toda la manera de pensar, especialmente en la fase del sentimiento, eso ya desaparece. Y cuando Dios le devuelve la vida, la persona revive sin ningún tipo de odio, sin ningún tipo de sentimiento determinado o fijo. Es decir, vuelve a la vida como si fuera un niño, mentalmente hablando. Es un alma pura, un alma limpia, una persona que cuando resucita ya no tiene las pasiones de antes. Porque Dios no va a resucitar a alguien que murió teniendo los celos o los odios de antes. Dios no te va a devolver la vida en esa misma condición, te devuelve la vida con una mente limpia de cualquier herida emocional, de cualquier trastorno psicológico. Eso en el caso de que la persona resucite. Pero en lo que hablamos aquí del estado de la muerte, evidentemente ese tipo de sentimientos desaparece. Por lo tanto, eso de que hay un alma inmortal que está atormentada, que está en el más allá penando porque supuestamente sufrió una muerte violenta y estando lleno de odio, de confusión, porque no sabe por qué está ahí, todo eso es un cuentazo, todo eso son mentiras que proceden del mundo de los demonios, de ángeles rebeldes, espíritus malvados, que engañan a la gente haciendo creer que son almas difuntas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es la verdad, no los demonios, que son unos mentirosos. Entonces, según las Escrituras, la persona que muere simplemente ya deja de existir, ¿no? Ahora vamos a leer el versículo 10. Dice, todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Bueno, ya hemos dicho anteriormente que cuando la Biblia aquí usa la palabra Seol se refiere a tumba, sepulcro, es decir, el lugar donde el cadáver termina por pasar el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, cuando uno muere, no hay nada, no hay conocimiento, no hay conciencia, no hay celo, no hay amor, no hay sabiduría,
no hay un proyecto que llevar a cabo, no es decir, voy a explorar el cielo ahora que estoy arriba con Dios. No hay nada de eso, simplemente la persona muere y se acabó todo. Para que haya una vida después de la muerte tiene que haber una resurrección, como enseña la Biblia, que puede ser en el cielo o en la tierra. Pero desde luego que mientras la persona no resucite, mientras la persona siga en la condición de muerto, no existe nada. La persona simplemente ha desaparecido. Puede estar en la memoria de Dios lo que Dios recuerda de esa persona, que es todo, ¿no? Dios tiene una memoria infinita y Él recuerda hasta el más mínimo detalle de lo que constituye la persona que ha muerto. Pero mientras Dios no la resucite, no quedará nada de ella. Esa es la enseñanza bíblica. Ahora vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice: miren, todas las almas a mí me pertenecen. Como el alma del Padre, así igualmente el alma del Hijo a mí me pertenecen. El alma que peca, ella misma morirá. Dios aquí declara en su palabra inspirada que todas las almas le pertenecen. Es decir, todas las formas de vida son posesión de Dios, porque la Biblia dice que Dios es la fuente de la vida. Y Dios dice aquí algo muy claro: el alma que peca, ella misma morirá. Es decir, el alma humana cuando peca, el resultado inevitable es la muerte. Como todos estamos sometidos a la tendencia a pecar que nos heredó Adán, nuestro antepasado, que fue creado perfecto en un paraíso terrenal, como bien enseña el libro de Génesis, y habíamos leído antes en Génesis 2:7, este ser humano antepasado nuestro, cuando desobedeció a Dios, pecó, Dios lo juzgó, lo sentenció, según los primeros capítulos de Génesis, y de ahí fue condenado a envejecer y morir. Y esa sentencia ha sido heredada a todos sus descendientes. Por lo tanto, todo ser humano estamos tendentes a pecar, y por eso es que morimos. El pecado es una acción que un ser inteligente, con raciocinio, como nosotros los seres humanos, tomamos, transgrediendo los mandatos de Dios. Dios establece una serie de acciones que no debemos de llevar a cabo, porque de hacerlo estamos pecando. Y al cometer el pecado, inevitablemente nos lleva a la muerte. Los animales no pueden cometer pecado. ¿Por qué? Porque carecen de la inteligencia suficiente para hacerlo. Por eso todos los animales, de acuerdo a su diseño anatómico, a cómo han sido creados, todos actúan bajo instintos. Tienen un escaso margen de maniobra que no les permite llegar al grado de poder pecar. Entonces, Dios simplemente ha creado esas formas de vida para que cumplan un propósito en el ecosistema de nuestro planeta Tierra, pero ellos no mueren por el pecado, ellos mueren porque simplemente cumplen un ciclo de vida, un propósito en el ecosistema y nada más. Por eso es que la muerte de un animal no la sufre de la misma manera que un ser humano, que tiene toda la plena consciencia de cuando muere. Aquí la Biblia es muy clara: si pecamos, morimos. Entonces dice claramente el versículo: el alma que peca, ella misma morirá. Bueno, esto nos hace recordar a lo que habíamos leído en Números capítulo 6, versículo 6, que si pecamos, morimos, entonces se convierte en un alma muerta. Entonces el alma muere. No es cierto que el alma es inmortal. No es cierto de que hay un alma que sobrevive a la muerte. No, la Biblia es muy clara: el alma muere. Muy bien, vamos ahora a leer lo que nos dice Marcos capítulo 3, versículo 4. Dice: entonces les dijo: ¿es lícito en sábado hacer un hecho bueno o hacer un hecho malo? ¿Salvar un alma o matarla? Pero ellos se quedaron callados. El propio Jesucristo en este versículo declara que un alma puede matarse. Dice aquí: o salvar un alma o matarla. Por lo tanto, el alma o bien puede salvarse o bien puede morirse. Entonces vemos que esta es una idea que se repite vez tras vez en la Sagrada Escritura. El alma puede morir. En Número 6:6 habíamos hablado de habíamos leído, mejor dicho, alma muerta, ¿no? En Ezequiel 18:4, el alma que peca,
morirá. Y aquí en Marcos 3:4 leemos que el alma puede llegar a matarse. Así que toda esta evidencia bíblica demuestra que la palabra de Dios enseña que el alma efectivamente puede llegar a morir, es decir, a desaparecer, dejar de existir. Por lo tanto, cuando la gente vez tras vez repite la idea que ha enseñado la religión falsa por muchos siglos, que cuando uno muere, pues hay un alma inmortal que va al cielo, que va al infierno, que va por aquí, que va por allá, es contrario a la verdad que enseña la Biblia. Es contrario. La Biblia es muy clara, el alma llega a morir. Y cuando uno muere, se acabó todo. La persona simplemente desaparece. Ahora vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 11, versículo del 11 al 14. Dice así: dijo estas cosas y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Por lo tanto, los discípulos le dijeron: Señor, si está descansando, recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se imaginaban que él estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente: Lázaro ha muerto. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unos minutos atrás en esta consideración había hablado de la resurrección de Lázaro? De que la Biblia habla de algunas personas que en efecto Dios ha resucitado y que por eso cuando vuelven a la vida ya no sienten esos celos, amores que sentían antes, sino que vuelven con una conciencia completamente limpia, muy semejante a la de un niño que es un alma pura, un alma inocente, ¿no? Una persona que está empezando a vivir y que prácticamente aún no tiene formado en su conciencia sentimientos definidos. Así es como la persona que resucita, aunque resucita como una persona adulta, pero las emociones que ya desaparecieron al momento de morir, Dios cuando la resucita le entrega una mente completamente limpia de sentimientos arraigados. Y en la condición de la muerte de Lázaro, Jesucristo aquí habla de Lázaro que ya había fallecido, porque dice el versículo 14, Jesús les dijo francamente: Lázaro ha muerto. Es decir, Jesús era consciente de que Lázaro estaba muerto. Pero es interesante que Jesús, como hijo de Dios que es, cuando habla de la condición de muerto de Lázaro, dice que está como si fuera durmiendo, descansando en un sueño, porque dice en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro está descansando y yo voy a despertarlo del sueño. Esto es muy interesante. Es lo más cercano, es el ejemplo más cercano que tenemos para poder describir más o menos en qué consiste la muerte. La muerte en realidad consiste en un sueño profundo, con la gran diferencia que en ese sueño no se sueña nada, ¿no? A veces cuando uno está durmiendo plácidamente puede tener incluso sueños de recuerdos, etcétera. Pero no, cuando uno muere simplemente no hay conciencia de nada, la mente ya no existe. Pero es lo más semejante a nuestra experiencia del día a día que nos ayuda a entender en qué consiste el estado de la muerte. Y el estado de la muerte, Jesús usa este ejemplo maravilloso para hacernos entender que es lo más parecido a un sueño. Y que en efecto la resurrección es un despertarte del sueño. Claro, los discípulos no lo entendían muy bien porque los discípulos parece ser que no estaban informados de que en realidad Lázaro había muerto y decían, bueno, Señor, si está durmiendo seguramente va a recuperar la salud y se va a poner bien, ¿no? Porque se imaginaban que Jesús hablaba de descansar en el sueño, según el versículo 13. Pero no, Jesús en realidad estaba hablando de la muerte de aquel, ¿no? Como dice el versículo 13, Jesús era consciente de que Lázaro estaba muerto, pero describió su condición de muerto y lo comparó con el sueño profundo. Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, para quien ha salido de un quirófano. Lo han sedado, le han puesto anestesia para dormirlo mientras lo intervenían quirúrgicamente y luego recupera la conciencia y se despierta en la camilla de un hospital en la fase de recuperación postoperatoria. Pues es lo mismo con la resurrección. La persona que resucita es como que volviera a despertar del sueño, ¿no? Así que
Esto demuestra que todos estos versículos bíblicos en realidad que acabamos de leer demuestran inequívocamente que la muerte es una especie de sueño profundo donde en realidad no existe absolutamente nada, no hay pensamientos, no hay conciencia, no hay nada, la persona simplemente desaparece, deja de existir y no hay nada que sobreviva a la muerte tras ella. Es decir, simplemente la condición de alma de la cual nosotros somos, morimos, dejamos de existir y ahí se acaba todo. La única esperanza es que Dios decida resucitarte. Por lo tanto, todos estos versículos bíblicos que hemos leído demuestran la sólida veracidad de esta importantísima doctrina bíblica, de que el alma humana es la fuerza vital de la persona y cuando ésta muere deja de existir.